pero se parece a Bear cuando estás allá adentro en tu cocina. Las cocinas más clásicas, todavía creo que el doble o el triple de a lo mejor de estrés. Había que sacar el trabajo como de lugar, ¿no? Gritos, mentadas de madre, todo, general todo, y los todo. soldados. Sí, y era pues obviamente estrés y uno vivía de ese estrés, no era padre vivir ese estrés. ¿Crees que estamos viviendo con una sociedad con características débiles? Creo que estamos en un proceso de qué es el nuevo futuro o de qué es el nuevo presente. El mundo no podía seguir como estaba. Y sé que muchos cambios son para bien, pero depende quién los tome. Creo que la naturaleza es muy hermosa y a veces hay cuadros que toman tus ojos, pero ni la cámara del mejor celular puede tomar. Y esa parte es la que yo intento un poco replicar, ¿no? Cómo se vería eso visto en una comida, ¿no? Por eso también es la parte estacional, ¿no? Cómo transmitir a lo mejor una puesta de sol a un plato, cómo transmitir ciertas cositas así a un plato, ¿no? Claro, yo tengo la oportunidad de experimentar en cuanto a montaje, en cuanto a presentación. Bienvenidos nuevamente a un episodio de No hay verdad absoluta, donde estamos profundizando y cuestionando el status quo, reglas morales y paradigmas de negocios y vida, donde invitamos a personas de alto desempeño, principalmente empresarios mexicanos, latinoamericanos también, que nos compartan sus pensamientos más profundos con el objetivo que podamos tener empresas más sanas y vidas más plenas. También ahora les quiero platicar que parte de la filosofía de lo que estamos haciendo en este podcast y en el contenido que están viendo en las demás redes sociales tiene que ver con mostrar las cosas como son, con autenticidad y sin máscaras, que es justo lo que no hace nadie en redes sociales. Todos pintan una historia que no es verdad. Y por esa razón hoy venimos a grabar a Cultivo, restaurante en la ciudad de Puebla de alta cocina, con el chef Cris Marín. Les voy a platicar de Cris. Cris Marín nació en la ciudad de Puebla con familia de origen oaxaqueño y ahí fue donde desarrolló el amor por la tierra y la comida. Gracias a sus abuelos que se dedicaban al campo y después de convertirse en un chico problema, de adolescente su camino lo orilló hasta las cocinas sin saber que ahí estaría su futuro. Siguió aprendiendo y estudió la carrera de administración, pero ese mundo nunca lo convenció y continuó por la cocina, aprendiendo y viajando. Hasta que después de 13 años de trabajo en la industria gastronómica, decidió emprender la aventura de crear su propio restaurante con la visión que él se imaginaba. Y es así como se crea Cultivo, el restaurante de alta cocina mexicana ubicado en una casona del centro en la ciudad de Puebla. Desde el origen más puro de los ingredientes hasta el trabajo más detallado de Cultivo, es este proyecto que se hace una realidad, sembrado desde la infancia y se está cosechando en su futuro. Bienvenido, Cris. Muchas gracias. ¿Cómo muchas estás? Gracias por invitarme. Qué bonito recibimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tenernos. Cris, quisiera empezar que nos pudieras contar tu historia. Platícanos, yo ahorita di una pequeña reseña, pero platícanos tu historia de tu trayectoria en los últimos 13 años. Pues mira, al final, como dijiste al principio, todo empieza por ser un chico problema, o sea, el chico que al final... ¿Qué era un chico problema? Pues alguien que no cumplía exactamente con la escuela, que era un poco rebelde, que iba como en contra de las reglas de la casa, que iba un poquito en contra de eso, ¿no? Un poquito esta pequeña que se salía del corral, ¿no? La oveja que se salía del corral. Y eso pues causó que yo tuviera como muchos problemas como estudiantiles en mi casa. Eso desataba a todos, ¿no? Era una línea que iba desatando todos los problemas. Al final, pues vas cayendo un poco. Afortunadamente a mí me tocó caer un poco en esta conciencia de decir, creo que sí estoy llevando un camino un poquito equivocado y reivindicarme, ¿no? Pero en la prepa. En la prepa. Estabas chico. Sí, dentro de esa reivindicación, pues es como de el castigo, ¿no? De los papás, te toca a ti ver por ti mismo, por tus gastos, ¿no?
Y eso me orilla a buscar como un trabajo, pero a los 15 años, pues ningún lugar te iba a dar un trabajo, ¿no? Y por ahí un restaurancito me dijo, pues solo te puedo dar como de la balosa. Ok. ¿Eso estabas en dónde? ¿En Oaxaca o No, aquí aquí en Puebla. Ok. En Puebla, ya estaba yo aquí en Puebla. Y eso me motiva como a decir, pues bueno, es algo nuevo para mí, ¿no? En ese entonces, esa industria, pues aún era una industria donde pues no era como una profesión como la es ahora. Era todavía como algunos oficios. Muchas veces nadie tenía como una carrera profesional siendo cocinero. Y obviamente yo desconocía totalmente ese mundo. Pero pues al entrar a trabajar ahí, empecé a conocer primero este lado como de cómo se iban desarrollando todas las cosas, la cantidad de trastes que se tenía que lavar, porque yo trabajaba de eso. Y eso me fue dejando con mucho desarrollo, pero eso también me hizo perder como el miedo a trabajar. O sea, porque fue el primer paso para mí, para mi primer trabajo, ¿no? Como tal, mi primer trabajo. Y eso fue para mí bueno porque me enseñó como muchas cosas que no tenía aprendidas antes. Después de ahí ya se me fue mucho más fácil ir buscando trabajos dentro de la industria gastronómica porque yo podía moverme, porque ya decía, yo por lo menos lavando trastes, pues ya puedo hacer algo, ¿no? Y si yo de repente aprendía, no sé, a trabajar desayunos, ya sabía que si me cambiaba de restaurante podía buscar o lavando trastes o haciendo desayunos y ya iba como agregando información a lo que iba aprendiendo. Me dedico pues a terminar mi prepa y de ahí como ya tenía como yo muchas ganas de seguir aprendiendo. Me meto a la universidad. Igual no fue una elección totalmente racional, fue como una elección como de no saber qué iba a estudiar. Tenía como muchas opciones y a la vez ninguna. Y fue como un amigo me dijo, no, voy a estudiar tal carrera. No, pues yo también. ¿Por qué? Porque pues era la persona que conocía y voy a estudiarla ahí, ¿no? Realmente no fue una decisión consciente, pero pues yo traté de como de hacer mi mejor desempeño en la carrera y al final me seguía pagando yo mis estudios trabajando de cocina. Claro, cada vez era más amplio mi conocimiento, cada vez iba escalando más dentro de los restaurantes, pero yo no Trabajando sabía. en los restaurantes, tú te pagaste también la educación Ajá, sí, universitaria. Ok. Y eso, pero yo no comprendía que me iba a dedicar a eso. O sea, para mí era como un recurso para poder, pues, estudiar y después dedicarme como a otras cosas, ¿no? Cuando termino la universidad, me doy cuenta que ya iba muy avanzado en la cuestión de la gastronomía y que para hacer lo que era mi carrera tenía que empezar de cero. Entonces, pues decido continuar con la parte gastronómica y mejor decido irme a viajar y a trabajar en otros lugares para seguir aprendiendo y conocer como de otras cocinas. Al final, digamos que mi plan de estudios fue si había que aprender algo del mar, pues me iba a donde había playa, ¿no? Si había que aprender algo tradicional, pues sabía que tenía Oaxaca, ¿no? Muy de la mano. Entonces, ¿A eso qué lugares viajaste a cuando Los tomaste esa Cabos, decisión? a Los Cabos Los Cabos y Ciudad de México fueron los que más duré, o sea, más años Ok. duré, pero obviamente también dentro de esos viajes, de esos trayectos, iba tomando como pequeñas escalas o pequeñas vacaciones para trabajar, o sea, mis vacaciones eran para trabajar en otras zonas de la República, igual aprendiendo en Oaxaca, Ok. la parte más tradicional de mi familia, obviamente la cocina más que del centro de Oaxaca, de la cañada oaxaqueña, que es de donde es mi familia. Entonces era como la cocina que yo desarrollaba en ese momento. Todo eso me hizo como ir aprendiendo mucho y me fueron saliendo muchas oportunidades de trabajo de otros lados y yo fui eligiendo las que para mí eran las mejores y eso me hizo como determinar como la cocina que yo quería, ir aprendiendo lo que yo quería hasta que un día tuve un muy mal trabajo donde me fue muy mal y hacían todo lo que no se debe hacer en un restaurante, ¿no? Y eso me hizo pensar a mí que yo quería empezar a desarrollar algo que yo quisiera hacer. Se me da como la pequeña cosquilla de decir, pues si haces un restaurante, dije, bueno, vamos a intentarlo hasta donde lleguemos. Si no se puede, pues al final sé que puedo tomar otras ofertas de trabajo. Cuando viajaste, durante toda esa trayectoria de trabajos en restaurantes, platícame, en Ciudad de México, ¿en qué restaurantes estuviste? ¿En Los Cabos? ¿Qué restaurantes? ¿Qué tipo de comida o qué tipo de cocina? En Platícame un poco general, de esa toda trayectoria. la cocina que estuve era alta cocina o... Descríbenos alta cocina para la audiencia. Bueno, en general ya es como un término que ha sido como evolucionando y es como una parte de englobar un cierto tipo de comida o restaurantes, pero realmente es como, creo que no existen como tal
un elemento que digas esto es alta cocina o no, porque al final tú te podrías autoponer alta cocina y no hay un elemento, un argumento válido que lo ratifique, ¿no? No hay como una definición totalmente válida, ¿no? Creo que más bien es como la visión de un autor, es decir, el chef cómo interpreta en su visión lo que él va a cocinar. Y creo que alta cocina es como esta parte de eso, o sea, hacer una cocina más reinterpretativa y obviamente lleva elementos más detallados, elementos que se ven visualmente muy bonitos, ¿no? O sea, explicándolo que a grandes rasgos es cocina que se ve muy bonita, obviamente tiene que ser muy técnica y tiene que ser muy sabrosa, porque al mismo tiempo tiene que llenar estos espacios. Muchas veces no se termina de llenar algunos de esos espacios, ¿no? Suele ser a veces muy rica, pero no precisamente es la más bonita. A veces suele ser la más bonita, pero no precisamente es la más rica, ¿no? Pero va cambiando dependiendo el autor, ¿no? Es como, creo que este tipo de restaurantes son más como libros. Es la visión del autor, ¿no? Es quien los escribe, justamente es quien los cocina, es la visión de esa persona haciéndolos. Ok. Entonces, creo que esta parte me da a mí como el trabajo de aprender todo este tipo de cocina. Al final me termina gustando mucho. ¿Qué restaurantes fueron? Por ejemplo, en Ciudad de México y Los Cabos. Bueno, en Los Cabos es una industria muy grande, pero muy hotelera. Y obviamente ahí dentro de muchos de los hoteles fue cuando yo me empecé a desarrollar como, si no mal recuerdo, es en el Gran Velas, donde empecé ahí en una cocina de unos franceses. Y es donde como ellos me orillaron como a aprender ciertas cosas de la gastronomía que yo no sabía. Al final yo no estudié gastronomía y obviamente fui aprendiendo mientras trabajaba, ¿no? Y obviamente empecé por las cosas básicas, ¿no? Desayunadores, comida un poquito más de volumen, y eso me hacía como generar otras aptitudes, ¿no? Como la velocidad al cocinar, pero no tenía las técnicas. Okay. Cuando llegué como a hoteles, a restaurantes de alta cocina, me fueron dando las técnicas los chefs, ¿no? Obviamente no fue como que me las enseñaron, ¿no? Era una cocina antes muy burda, antes muy ruda, más bien, perdón, la palabra es ruda. Donde no era una escuela, era un trabajo, y si no lo puedes hacer, pues estás despedido, ¿no? Tenías que cumplir con la situación al 1000%, ¿no? Siempre intenté como cumplir con esa situación, o sea, siempre intenté como hacer las cosas muy bien, y eso me dejaba como muchas enseñanzas. Obviamente dentro de los Cabos aprendí mucho de pescados y mariscos, porque eres una gran zona para aprender eso, y creo que esa parte me dio con muchas herramientas que yo no conocía. Para mí el universo de los pescados era muy diferente, porque en Puebla no hay como tal, mejor dicho, no hay mar. Y lo que pasa con Puebla es que el conocimiento del pescado es limitado. Entonces cuando vas a una playa, mucha gente sabe a perfección todo el conocimiento que tiene que ser sobre el pescado, nomás en una playa como lo que es toda la parte de Los Cabos, que está llena de muchas especies, y es el acuario más grande yo creo que de la República que tenemos. Entonces eso me hizo aprender varias cosas, ¿no? Creo que la Ciudad de México lo que me enseñó fue como más esta parte técnica, ir como reconociendo estos restaurantes como de gran nombre y querer como participar en ellos, querer llegar a ellos. ¿En cuáles participaste en Ciudad de México? En Ciudad de México estuve en Casa Prunes, que es uno de los que estuve un poquito más. Ahí fue un complicado porque estuve cuando fue la pandemia, y entre que se podía abrir y no se podía abrir, se cerraba, no se abría. Y durante esos lapsos tuve la oportunidad, o sea, entre esos cierres, tuve la oportunidad de participar en un tiempo en Máximo Bistrot, en Fonda Fina, en algunos otros lugares que se me permitía, ¿no? Porque en ese entonces pues era donde pudieras estar. Claro. Ya que el sistema de la pandemia pues generó muchas bajas de cocineros, y eso hacía que también muchos restaurantes, al no poder abrir, no te pudieran ofrecer como trabajo, ¿no? Igual como lo que pasaba como en Casa Bruno, es que no se podía abrir. Okay. Cuando se logró abrir, la verdad es que fue bastante bueno, pero fue en ese proceso de pandemia, ¿no? Después, por una razón, decido regresar a Puebla, y fue cuando decido como a abrir cultivo, ¿no? Hablabas, regresando justo a ese punto de la historia, que
que sucedieron ciertas cosas que tú no compartías en tu último trabajo que te fueron orillando a, creo que puedo hacer lo mío. ¿Qué tipo de temas te pasaron que te fueron empujando a, es que no puedes, me imagino que esto no quiero que se haga así o creo que no es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué temas puntuales fueron? Y entonces te orillaron a sacar esa idea. Creo que principalmente los temas que me orillaron a eso fue como darme cuenta la responsabilidad que tienes con los demás, ¿no? Porque al final dejas de ser un trabajador y te conviertes en responsable de tu cocina, responsable de personal, responsable de lo que pase, ¿no? Si a ti se te olvida, no sé, comunicarte con el proveedor o comunicarle a tu personal ciertas cosas, las cosas van a salir mal. Y a lo mejor uno se podría enojar y decir que a los quien dirigiste lo hizo mal, pero si tú lo haces mal desde el principio, no pueden hacer ellos las cosas bien, ¿no? Entonces, darme cuenta que donde estuve era una persona que no veía realmente por lo que pasaba, o sea, no veía como todo lo que tenía para esforzarse por ello, ¿no? Como que un poquito delimitaba algunas cosas. También entendí otras cosas, ¿no? También entendí mi visión como trabajador era otra hacia mis jefes. Cuando paso a dar la vuelta, entiendo también muchas cosas, ¿no? Entiendo también de dónde venían ciertas cosas, ¿no? Ciertas decisiones, ciertas estrategias, pero principalmente entiendo que también esa responsabilidad recaía en uno, ¿no? Y se podían mejorar mucho el sistema del trabajo y el sistema del trabajo para los que estaban conmigo. Porque en ese trabajo que yo tuve, que fue donde no me gustó nada, el sistema era muy malo. El lugar era muy bonito, pero el sistema era muy malo, los ingredientes eran muy malos. Yo sentía que a veces engañábamos a la gente, yo sentía como eran muchos detalles que a mí no me gustaban. Y entonces eso me hacía como decir, no quiero estar aquí. O sea, yo creo que se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Tal vez en menos cantidad, tal vez en haciéndolo un poquito más austero, pero haciendo las cosas bien, ¿no? De nada servía que hiciéramos, no sé, sirviéramos 100 menús mal hechos si podíamos servir 50 bien Era mucho hechos. volumen, poca calidad. A veces era mucho volumen, a veces era volumen poco, pero siempre era muy mala calidad, ¿no? Siempre era una elección muy mala calidad, pero al final esa elección no la tomábamos nosotros, la tomaba la cabeza. Sí, claro. Por eso yo decía o digo que es la responsabilidad de alguien, o sea, dejas de ser trabajador para tomar una responsabilidad, ¿no? Si yo decido aquí dar cierta calidad de ingredientes y te digo que es otra, pues en primera la calidad moral mía es la que va a estar mal. No estás siendo honesto No con estoy lo que siendo estás honesto, haciendo. no estoy siendo honesto con lo que estoy haciendo, ni estoy siendo honesto con mis clientes, ni estoy siendo honesto con la gente que viene. Pero si yo te digo, tal vez es un producto de menor calidad, pero estoy intentando que se realce con lo que yo voy a cocinar, la salsa, todo eso, bueno, probablemente entiendes que viene a lo mejor desde una parte de como principiante, ¿no? Como inicio, ¿no? Porque igual cuando empezó Cultivo, no teníamos la capacidad de conseguir los productos que ahora conseguimos, porque estábamos empezando y teníamos que hacer que lo que estuviera alrededor de nuestro producto fuera muy bueno. Obviamente con el paso del tiempo crecimos en eso y conseguimos mucho mejor producto. Todo te empuja, esos temas que platicas, a la idea de emprender. ¿Qué pasó para que desde que ya estabas con las molestias o lo que notabas que no compartías donde trabajabas antes, a tener la idea, imaginártela, estructurarla y lanzarla? ¿Cómo fue ese proceso? Creo que fue un proceso que siempre lo fui pensando, bueno, no siempre, yo creo que como de los 25, 24 años, que yo ya tenía como más experiencia laboral, como que yo solito iba desarrollando en mi cabeza como qué quería hacer o a dónde quería llevar yo si yo tuviera algún lugar, ¿no? Un poco como algún sueño guajiro, ¿no? Como de yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto, ¿no? Y a veces se quedaba en una libreta, ¿no? Yo anotaba las cosas como de lo que yo quisiera hacer. A veces al siguiente año me entraba a otro restaurante y aprendía otras cosas y cambiaba mi concepto, ¿no? Pero eso me iba como ya determinando como que yo ya iba dirigiendo en mi cabeza una idea. Cuando decido yo emprender, pues simplemente solo fue tomar un poco de todas esas ideas que ya estaban y bajarlas, o sea, bajarlas a la forma correcta, ¿no?
yo creo que también en el proceso, en esa experiencia de decidir emprender, obviamente yo lo hacía como un poco desde esta magia, desde esta imaginación de decir va a ser como en las películas, ¿no? Lo pones, a lo mejor te cuesta tanto trabajo, pero cambio de escena y ya hay un montón de gente, ¿no? Obviamente, pues eso no pasa así, ¿no? Obviamente hay muchos problemas al principio. Principalmente hay que saber cómo organizar la parte económica de cómo se va a poner un restaurante, ¿no? ¿Qué le vas a dar prioridad, no? Porque al final se le podría dar prioridad y fue muchas recomendaciones que hubo personas que me dijeron, no, hay que darle prioridad al salón. Ajá, y los ingredientes, se supone que voy a vender comida y si no me queda para la comida, ¿qué vendo entonces, no? Y creo que todo eso, esas decisiones, a bien o mal tomadas, hicieron también que Cultivo fuera así su inicio, ¿no? Tal vez. ¿Emprendiste solo o con socios? ¿Y cómo empezaron? ¿Cómo fue esa etapa cero? ¿Tú invertiste tus ahorros? ¿Hubo socios que invirtieron? ¿Cómo fue esa etapa cero de arranque? Pues fue solo. Al principio todo lo hice solo. Hubo préstamos y ahorros míos. La realidad es que yo me propuse como un estándar, como de decir, tengo que poner el restaurante con tanto. Si no lo puedo poner con tanto, no lo pongo. O sea, era como mi limitante de sí poder hacerlo. Cuando ya encontré todas las posiciones, porque al final no iba a ser donde estamos ahorita, iba a ser en otro lado, no se dio la oportunidad de hacerlo ahí. Encuentro esta casa y hablo con la dueña y accede a rentármela para restaurante, porque al final era una casa vivienda. Y eso me hace también a mí como decir, bueno, pues ya rentaste la casa, ya no te puedes echar para atrás. Sí, ya no no puedes echarte para atrás, ya tienes que seguirla hasta donde puedas. Y obviamente también eso fue haciendo como que yo empezara a distribuir el presupuesto, ¿no? En qué decidir, qué meter, qué no meter. Y obviamente al principio, como yo no quería exceder o buscar otro préstamo o buscar como más cosas, decidí como invertirle a lo que era mi producto. Es decir, no pensaba precisamente que mi área fuera la mejor. Era bonita porque al final se trató de que fuera una zona muy bonita y la casa es muy bonita, pero se le trató de como de invertir un poquito a la calidad del producto. ¿Te enfocaste en producto? Sí, para que al final pudiera decir la gente, llego y es un lugar pues precisamente no el más bonito o el más cómodo, pero lo que me están dando está increíble, ¿no? Y con el paso del tiempo dije, tiene que haber la oportunidad de mejorar las cosas. Mucha gente no compartió con esa idea conmigo al principio porque me decían, no, es que desde el principio tiene que quedar bonito porque si quieres ser un restaurante, no sé, de alta cocina, no puedes empezar así. Y de repente eso me metía como una duda, ¿no? De decir si era... Si es el camino correcto. Si es el camino correcto, ¿no? Ajá, o no. Pero también yo entendía que era desde la visión de las personas. O sea, ellos veían un sistema al cual no habían dedicadose nunca. Y yo era un sistema que sabía que ya había trabajado en esto. Al menos no había puesto un restaurante, pero ya había trabajado en muchos restaurantes, ¿no? Porque no solamente como estos restaurantes de renombre, también trabajé en restaurantes que no tenían absolutamente ningún renombre, pero al final me dieron mucha experiencia y creo que fueron los que más me dieron aptitudes para generar lo que yo quería. Y todo esto mejoró en mi caso, porque también logré tomar decisiones muy, muy correctas que en su momento la gente vio como... Tal vez no quieres hacerme caso y me estás dando el avionazo, ¿no? Para que no me hagas caso. Pero realmente eran decisiones que yo decía, van a funcionar en un momento, ¿no? Y qué importante poder discernir el consejo que te lo está dando, quién es, desde dónde viene, y con base en eso que tú puedas al final tomar una decisión. Porque no necesariamente todos los consejos son buenos. Sí. Normalmente es un buen consejo de alguien que realmente conoce en el tema que estás preguntándole o pidiéndole el consejo y sabes que lo está viendo desde su punto de vista y ya con base en eso tú tomas la decisión que tú creas más conveniente con la información que tienes disponible. Sí, y o sea, también hubo personas que al yo no acceder a su recomendación, un poquito imposición,
pues se terminaron alejando como del proyecto, de todo. ¿Eran personas cercanas nada más a ti o eran socios? No eran personas solo cercanas a mí. Realmente no empecé como con socios y solo eran personas cercanas a mí y que yo quería incluir dentro del proyecto como parte de algo, ¿no? Ya sea parte administrativa, parte de alguna cosa. Ya. Pero realmente al discernir con ellos tenían como una visión como un poquito más cuadrada de se tienen que hacer así las cosas porque esto es lo que va a llegar a funcionar. Pero yo era un poquito más de no, a ver, vamos a hacer que funcione naturalmente, ¿no? No creo que pueda decir que es suerte que haya funcionado así, creo que es más bien mi conocimiento por el trabajo de muchos años en el sistema. Al final, en lo que se fue fallando tal vez fue en algunas ramas más administrativas, pero no tanto internas, sino un poquito más cuestión permisos, cuestión como ajenas a mí, ¿no? Ajenas que no tienen nada que ver conmigo. Al final, bueno, sí tienen que ver conmigo, pero eran un poquito más ajenas a mis decisiones, ¿no? Porque ya intervenían en otras cosas, otros dominios, otras empresas, otros ya no dependían mucho de mí. Pero las que dependían de mí sí fueron como decisiones que yo decidí como establecer para guiar el restaurante justamente por donde yo veía, o sea, yo veía el camino que iba a ser. Afortunadamente hemos tomado un buen camino, el restaurante ha surgido a bien y creo que esto puede surgir todavía mucho más. Somos un restaurante muy, muy bebé aún, pero vamos caminando como bien. Tú me platicaste en algún momento que antes que llegara tu mejor socio, o sea, yo, obviamente, tuviste otros socios por los que pasaste ciertos temas complejos. Sí. ¿Puedes contarnos? Tuve uno cuando fue la situación de que hubo un lapso donde económicamente el restaurante pues no era conocido, todavía no generamos tanto. Todas estas personas que discernían con mis decisiones deciden irse, ¿no? Entonces me quedo solo y hablo con una de las personas que estaba conmigo y le digo, ¿sabes qué? Pues quédate conmigo, te ofrezco una parte de sociedad del restaurante, pero pues al final ayúdame a que esto salga. Salimos los dos y la realidad es que por un tiempo hicimos muy, muy, muy buen equipo. Pero al final los dos teníamos visiones diferentes de las cosas. Yo quería dirigir el restaurante a como lo voy proyectando ahora y él ya no quería como esa parte, quería como irse a un sistema un poquito más relajado, sin tanto búsqueda de elementos para expresar, sino algo mucho más sencillo. Y yo no quería eso no porque no lo consideraba bueno, sino yo no quería eso porque creía que teníamos los dos más capacidad para hacer muchas más cosas, ¿no? Y que podíamos experimentar y que esto era nuestro laboratorio y podíamos hacer lo que quisiéramos. Al final esas cuestiones no fueron como acumulándose y creo que pues obviamente también de repente el hablarlas, pero no precisamente en los momentos correctos, también generaron como un poquito este conflicto. No mal conflicto, pero al final conflicto, porque las cosas se llevaron a terminar todo y pues cada quien tomó su camino, ¿no? Yo seguí con el restaurante y él siguió por su parte. Más bien tiene que ver con, y creo que esto es algo que compartimos tú y yo, pero con la barra que te pones al hacer tu negocio. Y la barra la pones siempre muy arriba, en el sentido de tengo que asegurarme que el más mínimo detalle de calidad y de producto esté reflejado en el plato, en cada uno de los platos que entrego. Y entonces, no solamente eso, sino es que esté pulcro, que esté limpio, que las botellas estén ordenadas, que la gente llegue puntual, que se hizo la limpieza del piso, que los platillos llegan visualmente increíbles, calientes, rico. Entonces, todos esos pequeños detallitos que suman un montón. Tú tienes una barra muy alta y a mí me pasa igual y es difícil encontrar gente que quiera trabajar esos niveles porque es demasiado estricto y es donde creo que se llega a la excelencia. Entonces creo que eso es algo que te pasó con tu último socio, porque y no hablando de él, sino que la mayoría de las personas
Cuando es un promedio, pues quieren estar en la parte promedio, ¿no? Y relajarme, o quiero una vida tranquila, vida pacífica, pero también quiero todo lo bueno de tener un super negocio. No se puede porque tiene que estar aquí la barra de esfuerzo. Entonces creo que eso es algo que te pasó, si te estoy leyendo bien. Sí, y es algo que también yo entendí diferente, ¿no? Mucha gente, o no sé, viéndolo desde mi perspectiva, el empezar un negocio, obviamente solo, al principio sin socios, solamente como con lo que se tenía, era una decisión que se tenía que trabajar un poquito más, ¿no? Obviamente se trabajaba para después poder dejar de trabajar, o no dejar de trabajar como tal, pero sí ya soltar un poco más. Una vez que tienes sistemas y procesos que exactamente. cumplen y aseguran la calidad de el nivel que tú quieres dar. Exactamente, pero mientras tanto había que estar un poco atado, o todavía hay que estar un poco atado a que se genere el sistema que uno busca. Hasta que una vez ya que esté echado a andar y las principales cabezas que uno tenga ya lo conozcan, ya es cuando ellos van a transmitir ese mensaje. Pero eso es un proceso también que lleva un rato, ¿no? En lo que lo van entendiendo, en lo que van procesando. Más un restaurante como nosotros, que cada 3 meses nosotros cambiamos absolutamente todo el menú, pues obviamente tiene que existir estas personas que entiendan que cada 3 meses se esfuma lo que teníamos y empiezan cosas nuevas y tienen que ser cambias muy el status quo cada 3 meses de toda la carta. Sí, y de ellos, porque al final es lo que venían haciendo por 3 meses diarios, ya no es, ahora es otra cosa y es como empezar de cero, ¿no? Cada 3 meses empezamos de cero. Y eso pues también para muchas personas llega a ser como un poco estresante. Creo que también fue una de las situaciones que aportó que él se saliera, que esta situación de tener que estar obligado a reinventarte cada 3 meses, pues es muy complicado para muchas personas, ¿no? Porque es como un poco ir en contra del reloj. Cuando recién te sientes aliviado. Es esfuerzo, otra vez es esfuerzo. Es esfuerzo salir de la zona de confort y otra vez la barra ya estaba acá y ahora tengo que volver a subirla con productos nuevos y procesos nuevos. Sí, porque cuando recién te sientes aliviado de que acabas de ya está funcionando mi primer menú, el nuevo menú, ya tienes un reloj que está empezando a correr porque en 3 meses tienes que volver a cambiarlo. Entonces en 3 meses tienes que sacar otras cosas. Y a lo mejor te puedes dar un mes de relajamiento, puede ser el máximo, porque después ya está el tiempo en contra del reloj. Ya tienes que hacer pruebas. Y la excelencia, el potencial óptimo no es para todos. Sí, y creo que también muchas veces ciertos estándares no son para todos. Claro, yo creo que yo hice cultivo con el aspecto de que fuera un restaurante para todos, es decir, que la gente tuviera la oportunidad de disfrutar lo que nosotros hacíamos a bajos costos, porque hasta la fecha seguimos siendo el restaurante. No, y para aclarar, no me refiero me refiero a la excelencia y el potencial óptimo no es para todos los que están produciendo, pero sí el restaurante claramente es para todos. Sí, para todo el mundo, ¿no? Y siempre marcamos como esa parte porque obviamente también una de las cosas que yo entendía, no solo como trabajador, sino como cliente, es que a veces algunos situaciones o algunos menús que yo quería comprar si eran un poquito excesivos, ¿no? Y yo sé que valen la pena, ¿no? Pero también sé que para más en una ciudad donde todavía este sistema de este tipo de restaurantes no es tan reconocido, pues teníamos que darles como un impulso de decir, ven. ¿Cuántos restaurantes así en la misma categoría que voy a definir como alta cocina hay realmente en Puebla? No los que se dicen llamar, porque hay varios que no vamos a nombrar. Pero ¿cuáles o cuántos? No digas cuáles si no quieres, pero ¿cuántos hay en Puebla? Yo creo que como 4 o 5. La verdad es que ahorita no tengo bien en cuenta. Yo tenía sí, en la cabeza como 5. 3, 4 igual. Ajá, 4 o 5. Sin embargo, creo que en cuestión de menú degustación solo hay como actualmente creo que 3. Okay. O sea, de esos 5 solo 3 de menú degustación. Los demás son menús a la carta, que eso también cambia el contexto de lo que es, ¿no? Porque es muy diferente. Cambia el concepto completamente. Y de esos 5, si 3 son solo degustación, o sea, como solo de esos 3, 2 tienen degustación y carta. Y de esos nosotros tenemos degustación. Correcto. Y de esos 5, solo nosotros estamos a puerta cerrada. ¿Qué significa estar a puerta cerrada? Que al final somos como un speakeasy, o sea, somos un poquito
escondidos, precisamente no por algo malo, sino porque la calle donde estamos ubicados no se prestaba justamente a este sistema y era mucho más bonito llegar a una casa tan bonita como esta y tocar, y esa experiencia de tocar, abrir y que cambiar el contexto de donde estás en la calle parado y entras y es totalmente otra cosa, ¿no? Es como un speakeasy. Yo tengo esta concepción histórica de los speakeasy que se hicieron cuando fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Y cuando fue esta prohibición, pues la gente seguía y quería consumir alcohol. Y entonces se hicieron estos lugares escondidos donde tú ibas a una lavandería y de repente pasabas a la lavandería, pero había una puerta ahí cerrada, te abrían y entonces bajabas escaleras o algo así y llegabas y había todo un bar con mesas de billar y ya sabes de esa época, y la gente muy elegante, y ahí vendían el alcohol de manera ilegal con el famoso Al Capone. De ahí salen los speakeasy. Platícale a la gente que nos está escuchando cómo esa historia de los speakeasy la trajiste aquí a Cultivo, con la puerta cerrada y demás, un tema privado, la casa. Creo que justamente era eso, ¿no? Crear un sistema más privado y más cómodo para la gente, es decir, que realmente sintieran que llegan a una casa, y comen dentro de una casa. Y es como nuestros invitados, ¿no? Realmente no son nuestros clientes, son nuestros invitados, porque llegan a nuestra casa, los recibimos en nuestra casa y comen, nosotros los atendemos, y esa es la experiencia que queremos brindar, ¿no? Esta parte, obviamente retomamos esa parte del speakeasy de escondidos, ¿no? Porque al final por fuera no se ve ni qué hay por dentro, no se ve ni qué puede hacer, y el contexto de la calle es contrario a lo que hay adentro, ¿no? Entonces uno toca el timbre, le abren y cambia totalmente el contexto de lo que existe dentro de Cultivo. Eso nos ha ayudado mucho a que la gente se enamore un poco de dónde está, dónde come, y eso agregándole a la comida, creo que es algo que son plus que podemos ir todavía potencializando más para que la gente se enamore más de lo que hacemos, ¿no? Porque también es un trabajo que hacemos diario, ¿no? Todos los días estamos todos intentando hacer como las cosas mejores, porque al final conocemos que nuestro margen de error es mucho más grande y muchas veces no depende totalmente de nosotros. A veces uno saca el plato caliente y si está corriendo mucho aire o está haciendo mucho frío, a bajar la temperatura más la rápido. temperatura baja muy rápido y nada más por unos 10 pasos, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo manipulamos esos errores que no pasen, ¿no? Y para que la gente se sienta más cómoda comiendo, disfrute mucho su comida. O sea, nuestra intención es que lo disfruten. Hasta ahorita la historia es padrísima. Y tú me has compartido ciertos obstáculos que pueden ser personales o profesionales, y parte de las pláticas es poder mostrarle a la gente que los negocios no son solo sexys y las historias no son solo buenas y no todo está bonito y no todo siempre va bien. Tengo entendido, por lo que un día comentamos, pasaste por una época oscura donde el restaurante no iba como tú esperabas, tuviste problemas con uno de los o de las socias. ¿Quieres compartirnos esa historia para la audiencia? Sí, pues se puso el restaurante obviamente con la idea de llegar como a ser bueno, o sea, de hacer las cosas bien, pero pues al haber como cabezas diferentes, digo, yo era como el único responsable como tal. Esta persona estaba conmigo y mi intención era como volverla socia en algún momento. Pero de inicio, pues obviamente yo tomé como toda la responsabilidad porque yo quería como dirigirlo o encaminarlo. Y entonces ya decir, por aquí nos vamos y ya por aquí ya empiezan a entrar, ¿no? Al final, la visión que ella me daba era como totalmente diferente, no mala, pero era diferente a lo que yo podía hacer en ese momento, ¿no? Tal vez yo no podía hacer lo que ella esperaba en ese momento porque no había los recursos. Yo obviamente, claro, entiendo que las ideas eran muy buenas, pero no eran factibles en ese momento. ¿Cómo desarrollas todo eso tan limitado, sabes? O sea, cuando tienes una limitante, es muy, muy difícil
que quieras hacer como magia con esa limitante, ¿no? Esa es la parte en la que se ve un poco, o lo veo yo un poco en personas que a veces me llegan a contar de, yo quiero hacer un negocio que sea así, le voy a poner esto, y yo en mi cabeza luego empiezo a costar, esto te va a costar esto te va a costar el otro, o sea, hay un mundo que soñándolo es muy bonito, pero en la parte real es un poco más complicado, más si empiezas como yo empecé, ¿no? Solo. Si ya tienes como más inversionistas, entonces es mucho más fácil tomar esas decisiones porque sabes que hay una seguridad detrás de ti, ¿no? Y con seguridad me refiero a una seguridad económica. Pero cuando no la hay y cuando uno decide hacerlo de cero, pues entonces uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Y con lo que tiene, no me refiero a hacer algo mal, me refiero a hacer algo bien, pero saber qué decisión tomar, para qué le vas a invertir, ¿no? Esta decisión de ella es como de hay que invertirle mucho más a cómo nos vemos que al producto. Entonces, para mí era importante decir, no, al final somos un restaurante, así lleguen y se sienten en las sillas más feas del mundo, si lo que se comen está buenísimo, van a entender que le estamos apostando al producto. Y así fue. O sea, no eran las sillas más feas, pero tampoco eran las sillas más bonitas, ni era muchas veces la decoración más bonita. No había muchas cosas, ¿no? Era un poco más austero. Pero eso también provocaba que la gente fuera entendiendo que éramos nuevos, ¿no? Estábamos empezando de cero. Éramos pocos, o sea, prácticamente cuando empezamos éramos 4, después salieron todos y terminamos siendo 2. Y esos 2 nos aventamos a buscar las mejorías, ¿no? Entre 2 personas, ¿no? Y la gente entendía que éramos 2. Que eso fue también algo que agradezco mucho de nuestros clientes, de nuestros invitados, claro, que se dieron cuenta que era un esfuerzo de 2 personas, un esfuerzo grande para que ellos estuvieran contentos y disfrutaran su estadía. ¿Y qué pasó? Perdón que te interrumpa. Con las diferencias que tenías entre esta persona que iba a ser posiblemente socia y tú, cuando pasó lo más complicado del restaurante. Cuando llegó esa parte, yo hablo como, ¿saben qué? No hay tanta economía, voy a tener que ver si ustedes quieren tomar como otra decisión, quieren irse a trabajar a otro lado. Porque yo ya no puedo pagarles, porque pues no estamos teniendo el nivel de gente que queremos, no estamos teniendo la afluencia, ni siquiera nos están volteando a ver. Llegamos muy poco abiertos, yo creo que llegamos con un mes abiertos. Okay. Y en un mes fue que pasó todo eso, o sea, sí es como un poco triste y deprimente, porque uno no espera que en su primer mes diga, ¿saben qué? Ya no les voy a poder pagar. Y se deciden quedar algunos por un tiempo, o sea, como diciendo, pues te aguantamos a ver qué pasa. Y de este lado, la persona que iba a ser como la socia era como de, pues yo creo que ya no, creo que mi trabajo vale y no pienso quedarme si no es con una parte económica. Yo al final, como mi idea era, no es que no. O sea, ella primero te dijo, sí me quedo y le damos, y de repente dijo, no, ya necesito un sueldo. O ya necesito ingreso. Eso fue como un trato desde el principio, que sí se le tenía que pagar, pero al final uno espera que la gente que está contigo y la que va a crecer contigo tenga un poquito esta parte de decir, le echamos. No, y además, a ver, estás hablando de un socio / socia. Tiene que entender. Sí. Como socios tienes que aguantar. Sí, nosotros, o sea, porque al final no era solo aguantar de ella. Era aguantar mío. Sí. O sea, al final era como una de las principales como peleas, como es que te vas a quedar con todo, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué es todo? Deudas, sueldos sin pagar. ¿Qué es todo, no? ¿Qué es todo, no? ¿Qué percepción da todo, no? Si después todo esto afortunadamente logró una mejoría, es un gran avance, pero también a costa de mucho trabajo, ¿no? De mucho sacrificio, de mucho estar sin muchos recursos económicos, ¿no? Pero esta parte de inicio de decir, ¿saben qué? No voy a poder. Pues obviamente yo, precisamente de la que iba a ser como la socia, esperaba como un poquito más de decir, ¿sabes qué? No hay problema. Le metemos hasta donde aguantemos. Vamos a ver hasta dónde aguantamos.
Pero a ver, y también esta parte un poco de confiar. No tenían como de, es que yo creo que no, que lo que vas a decidir no está bien. Creo que esto no está Entonces bien. no confiaba en que iba Ajá. a funcionar. Creo Tampoco. que tienes que dejárselo a tal persona de los expertos. Tienes que dejar, o sea, siempre me hablaba como que tenía que dejarle el trabajo que yo no podía realizar a gente más experta, ¿no? Y lo entendía, claro que lo entiendo, porque obviamente sé que hay cosas que yo no podía hacer, pero las hacía porque justamente los recursos limitados me obligaban a tener que hacerla. Entonces, yo... Y qué importante es cómo te obliga y te empuja el recurso limitado a ser creativo e innovar. Claro, porque obviamente a mí me hubiera gustado contratar a una interiorista, a alguien así, ¿no? Pero obviamente era eso o buscar mi recurso para hacer de comer, ¿no? Para crear cocina. Porque al final yo no iba a vender que vinieran y le tomaran fotos a lo bonito que está. Yo iba a vender la comida. Entonces no podía, tenía que tomar decisiones muy claras en qué sacrificar y a qué darle prioridad. Y dentro de muchas de esas peleas hubo una donde, pues, mucho antes, que era como de, y si no tenemos barra, porque pues, sale cara. Yo no, porque pues si vienes a comer, buscas qué tomar. ¿Cómo no vas a tener barra? No, pues hay que lo saquen de la cocina, ¿no? Y entonces yo entendía que justamente no comprendía el sistema restaurantero, ¿no? No comprendía mi trabajo. Pero decidimos seguir como creando el restaurante, yo seguí esto. Yo creo que si las decisiones hubieran sido diferentes de ambas partes, es decir, ella un poco más confiar en mí y yo tal vez decir, también creo que en esa parte yo un poco pues muy joven en los negocios, me faltó un poco más como de expresar o comunicar como de, mira, pasa esto no se puede hacer, estamos teniendo situaciones limitadas. Claro, hoy ya lo puedo decir, ¿no? Hoy ya después de aguantar tanto y experiencias de repente ver que esté mal, esté bien, ya lo puedo decir, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía ni qué estaba pasando, ¿no? Teníamos un mes y yo no sabía ni por dónde meter las manos, ¿no? Obviamente me preocupaba mucho decir, pues ya le invertí a esto y al final no se va a poder. Entonces no tuve tampoco como la comunicación adecuada de mi parte y obviamente de la otra parte pues yo creo que tampoco hubo la confianza correcta, ¿no? De decir pues va, o sea, si tú le sabes a esto, te lo dejamos, confío en ti, confiamos y vamos a ver qué pasa. Porque al final el que se fuera hizo que automáticamente yo hiciera las cosas a mi visión y esa visión es la que hasta hoy ha triunfado y la que hasta hoy se ha mantenido. Porque era como de, yo entiendo muchas cosas que yo no conozco, pero lo que yo conozco es esto. De acuerdo. Entonces, solamente necesito voto de confianza. Puede ser que haya días malos, porque es así. Puede ser que haya días buenos, puede ser que haya meses malos, puede ser que haya meses buenos. Pero nada más confíen en mí. O sea, confíen en esa parte de lo que yo puedo hacer, ¿no? De lo que yo... Sí, porque estás tomando decisiones educadas de la experiencia que tienes en la industria gastronómica. Y también qué importancia, saliendo un poco de la industria, dejar que el fundador, el creador, tú, y en otros negocios los fundadores, tengan libertad de operar y de tomar sus decisiones. Y más en las etapas tempranas del negocio. Cuando crecen posiblemente puede ser algo distinto, porque son habilidades diferentes que cuando estás creando o fundando la compañía, pero bien importante, porque eso, de repente, si tienes estos socios y ellos piensan que es otra decisión y no tienen experiencia en la industria y se empiezan a hacer las decisiones muy lentas y el flujo pues no está aguantando y entonces de repente todo puede ser un círculo vicioso que impacte de manera negativa al negocio. Sí. Entonces, qué importante poder tomar decisiones como fundador de manera libre. Sí. Y tú lo hiciste ahora. Sale esta persona después de pasar ese periodo oscuro y ves los resultados. Y estás viendo los resultados poco a poco. Sí, yo creo que era cuestión de tiempo. Creo que en ese momento ella precisamente y algunas otras personas que estaban querían ver como los resultados instantáneos. Acabas de decir, te voy a interrumpir y me vas a matar, pero qué importante, porque hay gente que sí está hecha para ser empresario o emprendedor y hay gente que no. Y es responsabilidad de cada individuo y de cada persona saber qué eres. Porque, ejemplo, si estás buscando resultados inmediatos y el negocio va a funcionar hoy y en un mes no eres empresario, no vas a aguantar y vas a terminar tirando la toalla, porque la empresa pueden pasar décadas hasta que no puedas ver esos beneficios. No hay beneficio, no hay inmediatez en los beneficios normalmente de un negocio.
Y es mejor que tomes decisión de decir, ¿sabes qué? Creo que puedo ser el tercero, el cuarto, el cinco en la línea, donde sí necesito un sueldo, a lo mejor esta empresa ahorita no funciona, voy a otro lado y estoy más cómodo operando desde ahí o siendo un intrapreneur, innovando dentro de las compañías. Entonces son perfiles bien distintos y la responsabilidad de cada uno de decir, ok, no estoy hecho para ser empresario, no estoy hecho para emprender. Sí, y creo que también es como una cuestión de autoevaluación de cada uno. Sí. O sea, cada uno nos tenemos. No digo que alguien que no tenga la habilidad para ser empresario no pueda aprenderla Claro. y volverse empresario. No digo que no, pero sí digo también que es como en este momento, en el momento que uno quiere ser empresario, autoevaluarse y decir qué tanto sí puedo hacerlo y qué tanto no, ¿no? Porque a lo mejor yo creo que si yo hubiera hecho esa autoevaluación en ese momento, tal vez la respuesta hubiera sido no. No podía ser empresario en ese momento porque tal vez no supe discernir estas discusiones con esta persona, un poco con el después de ella, el socio que se integró. O sea, que al final era como gente que yo integraba más bien por sentir una seguridad, porque nunca hubo una parte económica, o sea, de parte de ellos. O sea, siempre la parte económica fue mía. Solo era una parte como decir, estoy con alguien, ¿no? Sí. Estoy con alguien. No quería sentirte no me solo. quería sentir solo dentro del camino, ¿no? Hasta que yéndose estas personas entendí que, y me lo dijo un chef alguna vez, este camino a veces es muy solitario, pero tienes más gente que te rodea y que te puede apoyar de otra forma, ¿no? Entonces entiendes como otros. Es más solo en la punta de la pirámide. Ajá, pero sí creo que también esta cuestión de cómo nosotros vemos o cómo nosotros reflejamos esta autoevaluación en esos momentos de la persona que queremos ser, es también autoevaluar qué vamos a hacer, porque una cosa es querer ser un emprendedor o querer hacer una empresa y hacerlo una empresa solo porque viste que funciona y viste que es bonita y a lo mejor no sabes nada absolutamente de la empresa. No es como si yo hubiera querido hacer una tienda de dulces y probablemente yo no le sé nada a las tiendas, ni le sé nada a la compra de dulces, ni le sé nada a eso, porque entonces es un negocio que por más ganas que yo le eche, por más días que yo me desvele y esté ahí temprano, probablemente no voy a entender el día que pase algo porque yo no me dedico a eso, ¿no? De acuerdo. Lo mismo pasa con estos sistemas. Creo que hay mucha gente que quiere hacer un emprendimiento de algo que se ve bonito y a lo mejor no entiende el sistema de esto, ¿no? Y sabes que creo que son dos temas. Porque creo que sigue siendo extremadamente peligroso el contenido, hablando un poquito de este lado, el contenido de redes sociales, de influencers, revistas, etcétera, que pintan al emprendedor, empresario y se graba en los aviones y el yate y los coches y entonces pintan que el ser empresario es todo eso. Y eso no es ser empresario. Quien logra eso lo logran muy bien, pero es un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo, ayer grabamos el podcast con otro amigo mío y él me decía, chécate este dato, solamente el 4% de las empresas en Estados Unidos facturan al menos $1 millón anuales. 17 millones de pesos anuales. Estás hablando de 1.3 millones de pesos al mes. Que sí es una cantidad importante, pero solamente el 4% de las empresas lo logran. Entonces, cuando estás viendo al empresario o al influencer, que se toma fotos en los aviones y demás, puede ser mucho bullshit, puede ser mentira, Sí. o pertenece al 1% de los empresarios que sí lograron eso. Llévalo a tus probabilidades. Que eso suceda cuando estás pensando en emprender y que esa sea la razón por lo que estás haciendo, tienes 1% de probabilidad de que suceda. O sea, 99% de las veces o 99% de las personas que lo intentan van a fallar o no van a llegar. Y es que es otro. Pero eso no lo muestran, eso no lo dice es otro nadie. tema. O sea, si te vuelves empresario, ¿para qué? Para solo tener dinero y verte Error. como ellos. Eso es un error. O No lo hagas. te vuelves empresario porque realmente tú quieres fabricar un contexto diferente en tu empresa, socialmente, lo que sea, ¿no? O sea, al final creo que también eso es algo que yo quise hacer con Cultivo. Cultivo es un restaurante que sí busca la mejoría del personal, o sea, también que estén cómodos en el trabajo donde están, la mejoría del producto, esta innovación del menú. O sea, busco tener cambios reales. Ahora, creo que también está muy visto mal el
o no visto mal, sino como mal enfocado cuál es el éxito de ser empresario, ¿no? Porque como dices tú, o sea, muchas veces las personas relacionan con que éxito es grabarme, Dinero, estoy de y viaje, grabarme, dinero, y ajá. dinero, y dinero. Muchas veces, y yo puedo decir, o sea, éxito yo creo dentro de una empresa es que la empresa pague absolutamente sola todo. O sea, que empiece a pagar Sí. las cosas poco a poco y que tú digas, bueno, esta vez no me tengo que preocupar porque ya se pagaron las cosas solas, ¿no? Probablemente no hay un excedente, pero estoy tranquilo porque las cosas van bien, ¿no? Estos son, creo que, los primeros progresos de algo que va bien, ¿no? Ya después es buscar cómo tener esos excedentes y todo eso. Muchas veces no para gastarlos, muchas veces para tener esa seguridad económica de que los tienes ya, ¿no? Entonces creo que eso es como la principal meta y recursos que se tienen que buscar, ¿no? Si uno busca poner una empresa para solamente hacer dinero, pues creo que Es una ahí razón está incorrecta, el para error, mí. ¿no? O sea, yo no puse el restaurante para hacer dinero, yo puse el restaurante para expresar lo que yo quería expresar, para tener a la gente trabajando en un lugar diferente a los demás. Creo que siempre ha sido mi meta y siempre va a ser como mi meta. Si posteriormente se van dando otros éxitos económicos, sociales, lo que sea, está bien. Pero si no se dan, para mí va a estar bien que por lo menos sea un restaurante que valore esas cosas, ¿no? Esas filosofías con las que se fundó. Porque al final esas filosofías entraron mucho después. ¿Has escuchado sobre el Dharma? No. El Dharma es el punto donde se cruzan tres cosas. Lo que te apasiona, en lo que eres el más chingón y que la gente lo aprecia o lo necesita. Si cruzas esos tres así en bolitas, ¿no? Y se cruza y se interlazan, es tu Dharma. Y hablabas, si quieres emprender, creo que más bien es, trata de encontrar tu Dharma y ya define qué quieres en tu vida y no nada más tienes que ser emprendedor y no es lo más sexy del mundo. Y el Dharma que tú tienes es que te apasiona la industria restaurantera. Desde mi punto de vista eres un chingonzazo haciendo lo que haces. En todos los platillos lo veo, en el restaurante, Gracias, cómo lo gracias. operas. O sea, no nada más es sé fabricar, crear, innovar platillos, sé administrar un negocio que es sumamente complejo con márgenes pequeños. Tú eres muy chingón y la gente lo necesita de ti. La gente te lo aprecia, lo compra. Entonces estás viviendo en Dharma. Encuentras ese balance entre esas tres cosas. Ah, qué bonito y qué bueno que lo ves así hacia nosotros o hacia mí. Y creo que sí, creo que esa parte, creo que el ser emprendedor me ha dejado muchos aprendizajes, justamente como esa parte que hablamos de esa parte oscura. Fue creo que la parte que más me enseñó. En su momento Ok. fue una parte dura porque obviamente yo no esperaba que estas personas se alejaran como de mí, porque al final pues yo también quería lo mejor, pero entiendo que muchas veces uno cuando no tiene la madurez adecuada, empresarial, lo que sea, eh, no logra contactar con lo que quiere expresar, ¿no? Porque al final yo sabía lo que medio quería, bueno, no lo que medio quería, lo que quería expresar en la comida, pero probablemente no sabía decirlo cómo lo quería expresar a la gente con la que estaba. Hoy, después de tanto y gente que ha pasado por el restaurante y el equipo que actualmente está, creo que he aprendido a transmitir un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero para el restaurante? ¿Cómo se va a hacer? Ya tomar las decisiones un poco más. Antes las tomaba con miedo, ¿no? Cuando todavía estaba esta persona, las tomaba con miedo porque decía, ¿y si no le gusta? A pesar de que yo sabía que yo era el que iba a tomar esas decisiones, yo quería que me dieran su sí completo, ¿no? Seguridad. Ajá, tenía mucha inseguridad y ahora es como, no, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Qué Ustedes no importante, y qué preguntan, ¿no? importante que aprendiste eso. No me acuerdo dónde lo leí, pero la mejor decisión que tomas es la que decidiste en el pasado. O sea, la mejor decisión es la que tú hagas. Y ya, y no te pienses si va a funcionar, no, tú decide y muévete, porque si no te empieza a atrasar y entras en ese círculo vicioso que platicamos hace rato. Entonces, qué importante que Y creo que descubriste eso de ti. todas esas personas, porque al final no creo que fueran malas, o sea, no son personas No. malas, sino son de ideas equivocadas en su momento, así como yo también fui de idea equivocada en mi momento, De acuerdo. que fui aprendiendo todo esto y que hoy probablemente lo que hoy esté diciendo aquí, en un año igual a lo mejor lo cambio, ¿no? No lo sé, pero... Todos somos un proceso. Ajá, Todos pero- estamos en parte en el camino. voy a ir cambiando En lo proceso. lo que hoy estoy pensando. Y yo entiendo que ellos también, ¿no? Porque a esas personas los dejé de ver desde hace mucho tiempo. Y yo entiendo que probablemente a lo mejor hoy tengan otro sistema de pensar. Sí. No sé si mejor, no sé si peor.
Pero al final, esas personas, todos los que han pasado por aquí, han hecho también el crecimiento de mi empresa, el crecimiento del restaurante, mi crecimiento como empresario. ¿Por qué? Porque yo he aprendido de ellos. Y sin esas lecciones que yo he tenido que tomar con ellos, porque he sido obligado como por la situación que sea a tomar ciertas decisiones. Si no hubiera tomado esas decisiones, jamás hubiera crecido como crecí. Y esas decisiones, pues yo se los agradezco mucho a ellos, ¿no? Obviamente algunas dolorosas, algunas que ya se veían venir, pero al final son cuestiones que yo sé que me hicieron crecer, ¿no? Y que también hicieron crecer al restaurante. Porque al final yo sé que hoy si llega otra persona y que intenta hacer como un poco lo mismo, ya sé por dónde no ir. Por dónde no ir, ¿no? Entonces, yo sé que siempre lo he dicho y es algo que es muy de Cultivo, ¿no? Todos los que han sido parte de Cultivo, los que son y los que van a ser, siempre formarán parte importante de esto, ¿no? Porque al final, sin ellos, todo esto no existiría, ¿no? Sin esos Cultivo es un tren, va avanzando, sí, y de repente se suben unos, si hay una parada se bajan y entran otros, pero el tren sigue para arriba. Sí, y ojalá que cuando lleguemos a algo muy importante, la gente que estuvo en el inicio, tal vez en esta etapa oscura, como formé parte de eso, decir, mira, yo estuve ahí. Ajá. O sea, tal vez no seguí, pero qué padre decir que yo estuve cuando empezó, ¿no? O sea, o en el proceso, yo estuve en la temporada de primavera y después me salí, o sea, qué padre es eso. Oye, ¿cómo es allá adentro, en la cocina, trabajar y liderar a tu equipo? Hay una serie muy famosa que a mí me encanta, creo que a ti también, la de Bear. Dramatizan desde mi punto de vista muchas cosas, yo creo. Pero ¿se parece a Bear cuando estás allá adentro en tu cocina? ¿Cómo funciona? Creo que ¿Qué niveles de estrés hay? Las cocinas más clásicas o más joven, cuando estaba más joven, sí se parecía mucho más a eso. Todavía creo que el doble o el triple de, a lo mejor, de estrés. Más estrés que lo que muestra Bear. Sí. Pero yo creo que en ese entonces, ¿no? Yo te hablo de antes de que fuera todo este boom de la gastronomía y ver la gastronomía como una carrera casi de repente ver a los chefs como rockstars y todo eso. Antes de que pasara todo eso, cuando yo trabajaba, así era como un sistema donde había que sacar el trabajo como de lugar, ¿no? Como gritos, militar. Sí. Gritos, mentadas de madre, todo. El general y los soldados. Sí. Y era pues obviamente estrés y uno vivía de ese estrés, ¿no? Era padre vivir ese estrés. Yo creo que muchos cocineros con los que he platicado de esa camada, como que de esa escuela. Ajá. Es como que lo recordamos y es como de sí, yo me acuerdo todo esto que había, ¿no? O sea, era muy diferente. Y creo que hoy también en Cultivo, a veces hay días complicados, ¿no? A veces hay días donde yo sé que también suelo ser más exigente, pero también la verdad es que la mayoría de las veces trato de ser más relajado, que ellos también se sientan cómodos, que ellos también les guste estar aquí, porque al final yo como trabajador, entendía que el día que te paras y te da flojera ir a trabajar, ese día es que tu trabajo ya no está haciendo algo bien. Entonces, buscar que eso no pase aquí es difícil, porque al final, primero yo predigo con esta parte del ejemplo, ¿no? Ellos tienen descansos, ¿no? Y obviamente les digo, yo no, porque yo tengo que estar aquí. Si ustedes un día se aburren de estar acá, pues se pueden ir. Si yo me aburro de estar acá, tú no. Yo no puedo aburrirme de estar acá. Entonces tengo que encontrar innovaciones constantes. Y esa parte es la que también yo les explico, porque al final si ustedes tienen como proyecto abrir sus propios negocios, tienen que aprender cómo estar diario en un negocio. De acuerdo. Para poder después decir, pues mi negocio es totalmente natural, ¿no? O sea, no me aburro de estar aquí todos los días. Es como mi vida, como respirar, como meterme a bañar. O sea, es algo que puedo hacer y que no me desgasta, no es. Claro, hay días cansadísimos, hay semanas cansadísimas que uno sí quiere así como de no salir de la cama en todo el día. Pero pues entiendes que es parte de un proceso que un día va a dejar de ser eso, un proceso, ¿no? Y se va a convertir en otro proceso. Platícame el proceso que tú tienes de crear arte en cada platillo. Déjame explicarte. Yo cuando llegué a Cultivo, estaba con mi familia y buscamos dónde íbamos a comer y alguien me recomendó. Yo creo que llevaban 3 meses a ver, era muy reciente.
Y por ahí andaba Romanito. Y para mí fue desde la experiencia que llegué, toco el timbre y entonces estaba cerrado y ya de repente me abren la puerta, nos explican dónde sentarnos y solo veníamos a tomar algo. Entonces le decimos, oye, no queremos comer, ¿no? Con mucha pena, nada más queremos tomar algo. Y entonces pedimos un cóctel que al día de hoy sigue siendo mi favorito y siempre va a ser, el de obsidiana de mezcal, qué maravilla. Y yo pedí ese y mi familia pidió otro, entonces decimos, o sea, para mí me voló la cabeza desde que llega el cóctel, cómo estaba el diseño presentado, era arte visual. La expectativa que tuve de probar era, pues es un mezcal. No, me voló la cabeza, los sentidos, el gusto, el olor. Y después de eso pedimos otros. Y entonces decidimos, oye, si las bebidas están así, ¿cómo estará la comida? Y me acuerdo que te dijimos, oye, pues acabamos de comer, pero vamos a pedir un menú para compartir. Qué pena. Y entonces pedimos el menú para compartir. Y entonces la expectativa que tenía también la vuela. Porque llega un plato que parece un cuadro, porque es arte. El más mínimo detalle está planeado, pensado y además ejecutado. Veo, me lo compartimos, lo como y otra vez la expectativa. Entonces empiezo a volar y es una experiencia loquísima porque llegan, no sé si eran 5 tiempos esa vez y me vuelve loco. Y yo regresé al restaurante como 10 veces o 15 veces hasta que nos hicimos amigos y me dejaste ser tu socio. ¿Cuál es el proceso para crear todo eso, para crear esos platillos? Que es arte visual, gusto, olfato. ¿Cómo haces que esos platillos se vuelvan realidad? Yo creo que baso primero todo, o sea, visualmente, todo como en lo que veo. O sea, creo que la naturaleza es muy hermosa y a veces hay cuadros que toman tus ojos, pero ni la cámara del mejor celular puede tomar. Y esa parte es la que yo intento un poco replicar, ¿no? Cómo se vería eso visto en una comida, ¿no? Por eso también es la parte estacional, ¿no? Cómo transmitir a lo mejor una puesta de sol a un plato, cómo transmitir ciertas cositas así a un plato, ¿no? Claro, yo tengo la oportunidad de experimentar en cuanto a montaje, en cuanto a presentación, pero no tanto en cuanto a sabor. ¿Por qué no tanto en cuanto a sabor? Porque yo no quiero que la gente se sienta con algo que no conoce. Es decir, muchos de los sabores que yo utilizo son sabores de mi casa, de Oaxaca, de comidas pero muy solo tradicionales. El mole. Sí. El mole que tú dices, si te lo copio, no es poblano ni es oaxaqueño, es el mole cultivo. Es una locura. Sí, porque al final El es como, sabor es una locura. como parte de lo que se hace en mi casa, ¿no? Y busco como esos sabores donde la gente tenga una identificación clara, ¿no? O sea, a veces somos encacahuatados y un encacahuatado todos lo conocen. Claro, nosotros lo hacemos a nuestro estilo, pero buscamos que sean estos sabores un poco conocidos. ¿Por qué conocidos? Porque yo no quiero que la gente llegue, coma y digan, es que está muy bonito, sabe rico, pero no entiendo qué estoy comiendo. Entonces, para mí es importante que la gente coma, correcto, me sabe a esto, eso. Siempre identifiquen justamente hacia dónde vamos dirigiendo la comida. Y eso es lo que creo que estamos haciendo bien porque la gente que viene le gusta lo que está comiendo. Las estrellas Michelin llegaron a evaluar 2023 y no lo han anunciado, sí. Lo busqué ayer y no encontré. Pero según yo todavía no han anunciado los Michelin de México. No, todavía no los han anunciado. Yo creo que Bueno, no sé hoy si es los van a anunciar hoy 28 de marzo todavía, 28 de marzo 2024 todavía no están anunciados, ¿no? Pero bueno, he tenido vamos a llamar el privilegio de poder ir a algunos restaurantes Michelin. En París estuve en Le Jules Verne, es el que está en la Torre Eiffel. En San Francisco estuve en Michael Mina. En Nueva York estuve en Peter Luger de carnes, muy rico. Y yo vine a Cultivo y decía, es que esos lugares no le piden absolutamente nada a lo que están haciendo en este restaurante. A mí me volaba la cabeza. Michelin trae 5 criterios, por lo que entiendo, para poder evaluar si un restaurante es estrellas o no. Es la calidad de los ingredientes, la armonía de sabores, el dominio de las técnicas culinarias, la voz y la personalidad del chef, cómo se reflejan en la cocina, y la regularidad, que es calidad, la regularidad entre las diferentes visitas y en toda la carta, porque te hacen varias visitas y ven si se repite lo mismo constantemente, quality, calidad. Platícame tu opinión al respecto de Cultivo. Si pudiera cumplir esto de manera hipotética, solo estamos platicando de manera hipotética, estos 5 criterios de estrella Michelin.
Pues creo que sí podríamos cumplirlos, pero también autoevaluándome, creo que todavía nos faltan muchos detalles para ser precisos. Ok. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de la búsqueda de cómo ser precisos cada 3 meses. Es decir, cada 3 meses que cambiamos absolutamente todo. Cómo revolucionar todo otra vez, ¿no? Cada 3 meses, porque el restaurante en sí cambia. Así como nuestro cultivo de afuera se ve seco un día, se ve floreado otro día, se ve con plantas otro día. Igual el restaurante, ¿no? La comida va cambiando, la proteína va cambiando y al nosotros usar a veces mucho producto, muchas vegetales que sí utilizamos, creo que es cuando más precisos podemos ser, ¿no? Al final, todos saben los términos de la carne, ¿no? De qué pides y qué puede estar bien o qué está mal. Seguramente todos los que evalúan esta parte, ¿no? Pero nadie sabe los términos de un chayote o los términos de una calabaza. Y porque a nadie le han enseñado eso. Y entonces nadie ha querido sacar eso, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con eso, nosotros tenemos que ofrecer esa experiencia que sea correcta, ¿no? Porque al final los parámetros de una carne ya existen, los parámetros de un pescado existen, pero los parámetros de las verduras no existen. O al menos hasta el momento, yo que sepa, no existen, ¿no? Y claro que hay un estándar como de qué está bien cocido y qué está mal cocido, pero solamente es como esto está bien, esto está mal, esto ya se pasó o se sobrecoció. Pero no hay un estándar de decir esto es así porque tiene más crocante, esto es así porque el término es para más otra cosa, ¿no? Entre muchos otros factores de la cocina más vegetal, ¿no? Creo que sí podemos cumplir con esos estándares, pero sí creo que aún tenemos como detalles que podemos corregir y que podemos ir corrigiendo todavía más, ¿no? Lo repito, al ser un restaurante que busca como la experiencia continua, tenemos ciertos márgenes de error que a veces no dependen de nosotros, ¿no? A veces no dependen justamente de lo que hagamos o no hagamos. Queremos mantener a veces la cocina tan natural que hay ocasiones donde se sale de control, tal vez un vegetal se sale de control. ¿Por qué? Porque no es precisamente el mismo sabor del pasado y a lo mejor esta ocasión encontramos, no sé, eso también es lo que nos hace cambiar, ¿no? Esta ocasión encontramos una clase de jitomates, pero ya no los tienen a la siguiente ocasión. Entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos para cambiar el plato, para modificar todo eso. Te cambia todo, porque te cambia consistencia, sabores, hasta olores. Sí, cambiamos absolutamente todo. Entonces sí entendemos y eso también explicamos, ¿no? Es un restaurante de cocina estacional que justamente está dictaminado por la estación. O sea, no te vamos a ofrecer todo el año pescado, no te vamos a ofrecer todo el año mariscos, no te vamos a enseñar todo el año nada porque no es correcto, ¿no? Yo decía que justamente esta parte de que hoy los recursos naturales se estén sobreexplotando es justamente porque se quiso comer carne todos los días, se quiso sobreexplotar calabaza todos los días, pero si hablamos, yo creo, no sé si me quedo corto, de hace 50 años, la gente comía lo que había, lo que iba cultivando estacionalmente. Y creo que eso es en lo que estamos basados nosotros y que eso podría a lo mejor no tener ciertas pautas correctas. Es decir, claro que lo que vengan y prueben va a estar bueno, porque esa es la idea, que coman y disfruten, que esté rico, pero también creo que para cumplir todos esos estándares todavía nos queda un camino, espero que no tan largo, pero sí creo que autoevaluándonos aún nos faltan detalles que podemos lograr. Ahora no cierras, estás abierto todos los días. O sea, trabajas de lunes a lunes sin parar. Ayer que vine en la noche te vi cansado, te dije. ¿Qué te mueve a no parar? Creo que esta parte de querer lograr cosas con el proyecto, es decir, de ver a la gente que venga y se sienta contenta, emocionada por comer aquí, por disfrutar, porque muchos de nuestros clientes vienen y dicen, yo ya vine esta temporada, ya voy a venir a la otra, y como si fueran juntando sus etiquetitas de yo ya vine a Yo esta estoy temporada. como niño chiquito hoy, de ya va a ser la noche para probar Sí. el nuevo menú de la estación. Y la gente viene así como por la estación, ¿no? Va coleccionando las estaciones, ¿no? Y eso para mí es importante. Y obviamente si quiero que eso siga sucediendo por un momento más, que espero que sea no tan largo, tengo que seguir yo verificando que todo eso salga exactamente así.
Hay momentos que por situaciones precisamente del trabajo del restaurante yo tengo que dejarlo para ir a hacer colaboraciones, para ir a otros lados, y que tengo que confiar plenamente en ellos, ¿no? Para que ellos se queden como precisamente sacando todo el servicio, ¿no? Como si estuviera yo. De acuerdo. Pero aún así todavía yo estoy atado o me quiero atar un poco a seguir como perfeccionando esto hasta que yo diga, a partir de este momento ya ellos pueden tomar estas decisiones, ¿no? Yo solamente voy a venir a verificar. Pero para llegar a eso todavía tengo que trabajar un ratito más, ¿no? Y creo que es consciente y es como sano también para el negocio no quererlo soltar a la primera de decir nos va bien y ya soltarlo, ¿no? Porque al final todavía no creo que estemos en ese momento. Seguimos siendo muy jóvenes como negocio. Entonces todavía ¿Cuánto tiene Cultivo? ¿1 año 4 meses? 1 año 4 Noviembre meses. fue el aniversario, Ajá, ¿no? 1 año 4 meses. Entonces todavía no es momento de soltarlo, ¿no? De acuerdo. Todavía es momento de seguirlo apapachando. Es De un acuerdo. bebé, o sea, al final es un bebé. Todavía ni siquiera cumple los 2 años. De acuerdo. O sea, De acuerdo. todavía hay que seguirlo apapachando, todavía hay que seguirle dando ciertas cosas. Todavía necesita que el papá esté aquí. De acuerdo. Que lo esté viendo, que lo esté alimentando, que esté verificando, porque hay muchas cosas que necesita todavía. Y obviamente tengo que ver por esas cosas, ¿no? ¿Voy a estar cansado? Claro que sí, pero una cosa es estar cansado físicamente y otra cosa es que ya no disfruta hacer esto. Lo disfruto. Y mientras yo lo disfrute, mientras yo no me aburra, como les digo a ellos, yo estoy contento aquí, ¿no? Pues es mi vida diaria. Yo siempre soñé, y digo, tal vez a mal, no sé si, porque mucha gente critica cuando digo esto, pero no lo digo en mala forma. Espero que se entienda de la forma en la que lo quiero expresar. Pero yo dije que yo me iba a morir en una cocina o cocinando, porque es algo que disfruto mucho hacer. Encontraste tu vocación. Sí, me gusta mucho. Qué padre. Precisamente no sé si soy el mejor, no sé si soy bueno, pero lo disfruto hacer. Y es algo que me nace hacerlo. Es algo que no me gusta decirlo de estas formas muy románticas, pero al final creo que me encontré un poquito. Si yo no hubiera sido este chico rebelde de joven, jamás me hubiera encontrado en el futuro esto y jamás estuviera parado ahorita o sentado ahorita en Cultivo. Lo que estás. Jamás hubiera estado en eso, ¿no? Creo que todos los errores que alguna vez pensé que fueron errores fueron los grandes aciertos que me tienen sentado hoy aquí. ¿Eres feliz, Chris? Sí, y estoy encontrando más de dónde ser feliz. O sea, porque al final estoy aprendiendo a ser feliz con todo lo que hay, ¿no? Con las cosas buenas, con las cosas malas, con el estrés, con el no estrés. Porque al final una empresa, como dices tú, no es la parte bonita y la parte romántica. Una empresa también son días donde uno quiere mandar al carajo todo, pero pues es importante saber que es un sentimiento que pasa y que va a pasar. Y también estos momentos de miedo, de estrés, donde ya tienes mucho trabajo y personas hablándote, 10,000 personas más hablándote y ya no saber ni a quién contestar, y aparte tienes aquí estar en el restaurante y que tienes que atender esto, todo eso se vuelve como un poco un caos. Y es como de, a ver, tú pon orden, porque al final el único que puede poner orden es uno mismo, ¿no? Y ya eso es lo que hace, ¿no? Obviamente eso a veces provoca cansancio, pero vamos bien. ¿Tu propósito de vida es Cultivo o la industria gastronómica? Mi propósito de vida es Cultivo. Es Cultivo. Es Cultivo. Si alguien no ha encontrado su propósito de vida, ¿qué le dirías? Que haga todo lo que pueda hacer. Es decir, que experimente, que se atreva a equivocarse, que esté dispuesto a equivocarse, que esté dispuesto a decir, pues a lo mejor no es por aquí, pero tampoco es por acá. Y no pasó nada, ya aprendí muchas cosas, ¿no? Puede ser que sin esos conocimientos, a lo mejor yo te escuchaba, que justamente decías en una de tus historias, que a veces uno quiere buscar como dónde es el mejor, dónde tiene la pasión, pero a veces esa pasión se encuentra haciendo otra cosa totalmente diferente y dices, es que yo no sabía que esto me iba a gustar. Pues justamente creo que si no sabías es porque no lo habías intentado. Entonces creo que eso, que experimenten todo lo que quieran. ¿Tú crees que somos el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo? O sea, ¿contigo? No. Tú o las personas en general. ¿Crees que al final te forjas o eres quien eres asociado a las 5 personas que más pasan tiempo contigo? Sí y no. Sí, Cuéntame. porque tu entorno también te convierte en quien eres. Y no porque tú decides qué agarrar de ese entorno.
Es decir, puedes estar en muchos entornos al mismo tiempo y no pertenecer a ninguno porque tú eres fiel a lo que tú quieres ser. Pero esos entornos también te dan una amistad, esos entornos también te dan otros beneficios, esos entornos te dan muchas cosas, ¿no? Pero claro que tener muchas veces no pertenecer a un solo entorno, sino tener varios entornos diferentes, te convierten en alguien mucho mejor. ¿Por qué? Porque si un día tienes algún problema, tienes muchos entornos a los que acudir. Pero la persona que quieres ser solamente las vas a determinar tú. Porque creo que hacer que tu entorno determine quién eres es como un poquito soltar la responsabilidad de los demás. Si yo soy así es porque me llevo con tal y tal persona, no soy así, no. O sea, yo soy así porque yo decidí ser así. Y mi entorno es este, pero yo soy así. Y mi entorno lo respeta y lo va a respetar, ¿no? Okay. Para ti, ¿qué es y cómo vives la vida ideal para Cristian, a tu modo? Como tal, no tengo un concepto de una vida ideal. Tengo un concepto de que estar tranquilo con las personas que te rodean y disfrutar esos momentos es lo que para mí es como la parte ideal. Pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con los amigos, pasar tiempo con la gente que quieres estar y disfrutar esos momentos, eso es la vida ideal. Creo que podemos tener la vida ideal no como una proyección del futuro, como una proyección del presente. Es decir, ideal puede ser esta plática y estamos teniendo la vida ideal sin necesidad de acudir al futuro en muchos años. Sin estar viviendo en la imaginación. Exactamente. Qué importante decidir vivir en el presente y que eso es parte de plenitud de vida. Sí. Te voy a compartir un tema que es polémico y para mí yo ya tengo una postura muy clara, pero parece ser que hay mucho ruido en el tema que vivimos en una sociedad que está haciéndose más débil, generaciones más, de hecho la nuestra, millennial y para abajo, algunos rasgos de debilidad. Ahorita te platico a qué me refiero. Tony Robbins lo pone en el siguiente sentido. Los tiempos difíciles requieren de hombres o humanos fuertes y eventualmente esos hombres fuertes, que puede ser guerra, crisis y ven cómo resolverlo con mucho carácter, generan tiempos buenos. Y eventualmente los tiempos buenos pueden generar hombres débiles que no tienen nada que resolver o solucionar. Y esos hombres o humanos débiles, generan tiempos difíciles. Crisis, falta de estabilidad, etc. ¿Crees que estamos viviendo con una sociedad con características débiles? No creo que estemos viviendo una sociedad con características débiles. Creo que estamos en un proceso de qué es el nuevo futuro o de qué es el nuevo presente. Entiendo que hay muchas cosas que no están bien o que no se han tomado buenas decisiones en generales, o sea, háblese de muchos temas, pero creo que también el mundo no podía seguir como estaba. Y sé que muchos cambios son para bien, pero depende quién los tome. Y depende qué parte de la sociedad los tome, ¿no? Claro que es peligroso que esos cambios lleguen desde un punto de beneficiarse, y lo digo en mala forma, o sea, quien busque ese beneficio con esos cambios. Pero cuando el beneficio es positivo para todos, pues claro que entiendo que esta situación sea correcta. Sí creo que el nuevo contexto en el que vivimos ha hecho tambalear muchas veces el mundo que conocemos, empresarial, político, todo. Muchas veces para bien, muchas veces para mal, ¿no? Entiendo que las exigencias que muchas veces laboralmente se han pedido son correctas, pero también creo que a veces mal aplicadas. Entonces creo que los cambios son buenos, creo que la sociedad está yendo por cambios,
pero tal vez no está encontrando cómo aplicarlos correctamente porque se quiere generalizar en esos cambios y creo que no se puede generalizar. Se tiene que buscar enfoques para cada tipo de, hablemos, grupo social, negocio. No puedes meter en un margen a todos los negocios sabiendo que unos se dedican a vender alimentos y otros se dedican a comprar alimentos y otros se dedican a otro. No puedes meter en un cubo a todos. Y creo que ese cambio tiene que ser. Eso es lo que creo que ha desestabilizado. Y esas búsquedas de nuevos beneficios a la gente más joven o que la gente joven ya está buscando es lo que creo que se está transmitiendo como debilidad. Es decir, como algo que no está funcionando, pero más bien no está funcionando porque no sabemos a dónde meterlo, o sea, no sabemos a dónde aplicarlo, o sea, se está pidiendo cosas y es como de, ajá, sí, se las damos. Y de repente todos los demás dicen, no, es que no se puede, no funciona en este ramo. Pero ya lo tienes que hacer porque ya estás en un cubo donde todos somos iguales. Y eso creo que es lo que está dañando. La generalización. En general, sí. Si hoy te diera una noticia, hipotético, donde te quedan 30 días para vivir, ¿cambiarías algo de tu vida? ¿Qué harías en esos 30 días a partir de hoy? Creo que tomarme un poco las cosas más relajado. Creo que tomarlas con más tiempo. Pero pues al final seguiría donde estoy, haciendo lo que me gusta, estando con la gente que quiero estar y solo eso, o sea, disfrutando, poniéndole un poquito más de pausas, o sea, desacelerando tantito. Ok. ¿Cuál es la idea más radical que tienes? La que la mayoría de las personas no comparten contigo. Muchas, principalmente empresarialmente, cómo veo el funcionamiento de un negocio. ¿Cómo lo ves? Porque lo veo desde el sistema humano, pero también y en humano me refiero al cliente que viene y se sienta y también a las personas que están trabajando para eso. Obviamente para mí es importante que los dos lados estén bien, pero el balance que se tiene que hacer para que los dos estén bien es probablemente sacrificar algo que muchos empresarios no están dispuestos a sacrificar, que es uno mismo. Uno mismo se tiene que sacrificar porque las dos partes funcionen. Hasta que las dos partes funcionen. De acuerdo. Entonces, mientras esa radicalización pase, mientras los clientes se acostumbren que estando aquí es otro sistema y ellos se acostumbren a que estando aquí es otro sistema, es cuando yo puedo dejar de sacrificar mi parte, ¿no? Mi parte tal vez de no descansar, mi parte tal vez de no soltar ciertos procesos, porque yo tengo que hacerlo para que las dos partes estén de mejor forma o estén más contentas y funcione. Simon Sinek creo que es quien pone este tema y es si tú tienes la pirámide tradicional jerárquica, está el dueño y abajo todos sus equipos. Y él propone que le inviertas en el sentido de tú, o sea, ellos no trabajan para ti, sino tú trabajas para ellos, para que ellos, tu equipo, tus socios estén bien personalmente, estén bien económicamente, con prestaciones, con seguridad, sentido de pertenencia. Sí, y eventualmente, si tú trabajas para ellos, desarrollas un ambiente donde eso se va a reflejar en tus clientes, porque van a ver una empresa que produce y de manera sistemática agrega valor a lo que sea que estés haciendo. Sí. Y es lo que tú estás diciendo. Te toca sacrificar. ¿Cuál es el obstáculo más grande que has tenido en tu vida? El más fuerte que quieras compartirnos, que te sientas cómodo además. ¿Y cómo lo superaste o le diste la vuelta? Creo que justamente esta parte donde se pone un negocio que no dio frutos y se acabó el recurso. Muy rápido. Y después de ese recurso ya no había ningún apoyo, ¿no? Ni de las personas que creía que me iban a apoyar. Y obviamente yo no tenía ni las herramientas psicológicas para yo poderme dar ánimos, ni para poder hablarlo con las personas, porque al final yo no hubiera querido que se fueran las personas, pero tampoco supe decir, oigan, vamos, confíen en mí, o no supe tener las palabras en mi boca, ¿no? Y dejé de hablar. Y mucha gente me reprochó como de, es que no nos dices nada, y es que yo no sabía qué decir.
Yo no sabía yo no tenía palabras en mi boca porque mi mente estaba perdida en qué va a pasar y ahora qué voy a hacer y esto, ya no hay dinero y todavía tengo encima muchas cosas. O sea, yo no sabía qué estaba pasando y yo no estaba seguro de qué iba a pasar mañana. Entonces, creo que eso me hizo entender me hizo tener mucho miedo, me hizo tener mucho estrés, pero también me hizo entender que también muchas personas no están dispuestas a sacrificar lo que tú vas a sacrificar, ¿no? Así como hubo personas que no querían sacrificar su sueldo, sabiendo que iban a ser socios en algún momento. Hubo personas que no quisieron sacrificar como unas horas más de trabajo. Y yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo, yo tenía que ver por otras cosas, pero sabía que el sacrificio lo tenía que hacer yo. Y creo que fue para mí muy difícil también darme cuenta como que no había apoyo de gente que creías que te iba a apoyar todo el tiempo. Que no había entendimiento, que no había la confianza precisamente, ¿no? Una de las cosas que me dijeron fue como es que yo no pagaría por tu menú, ni siquiera por el sabor, sino solo no lo pagaría. ¿Alguien de los que trabajaba contigo? Así. Y eso fue como para mí como muy impactante porque yo decía, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿a qué me estoy dedicando? Y pues fue muy impactante y fue como muy doloroso y yo no sabía cómo a dónde avanzar con eso. Al final pues es como un poquito tomar tantito lo que sobraba de orgullo en ese momento y procesarlo hasta que ya me dio las herramientas psicológicas, entrenamientos más propios en mí mismo de decir, ok, voy a tomar decisiones que ayuden al negocio. ¿Tomaste terapia para cuando estabas ahí? Sí, claro. ¿Qué terapia tomaste? Sí, pues la verdad es que no sé cómo decirla, pero fue ayuda. Esa fue la principal variable que te ayudó a navegar esa etapa. Y creo que es muy sano, creo que es una parte muy, muy sana porque es algo que constantemente, o sea, sigo tomando porque al final es luego todo el estrés, todo el estrés del trabajo es como en mi momento de liberarlo llega aquí, ¿no? Y es una buena forma de sacarlo sin necesidad de yo llegar a enojarme, a frustrarme, a más, ¿no? O sea, tengo mis momentos de ir a esa terapia y poderla sacar. Creo que fue importante. Creo que sin esa parte, sin ese cúmulo de cosas que pasaron, yo no lo hubiera hecho. Claro que yo entendí que yo en algún momento a todas estas personas que se fueron, las intenté buscar otra vez diciéndoles que yo había tenido errores, que yo entendía también los errores de ellos, pero quería volver pues a unirlos, ¿no? Porque al final yo me sentía como responsable de decir, yo mismo no tuve la oportunidad de darles como un buen trabajo, quiero volver a darles otra oportunidad. Pues al final las personas todavía estaban como, era muy pronto, la verdad. Pero sí hablaste con ella. Sí. ¿Les dijiste esto? Sí, pero al final terminó como un poquito mal otra vez porque fue como entendí que tal vez sí había sido un poco más doloroso para esta persona. Se sintió como corrida, o sea, y no fue así. Yo creo que el contexto de cómo pasaron las cosas fue el que ella se sintió así, como que si se hubiera corrido, realmente no. Realmente al final yo no tenía el recurso para seguir pagando. Y la realidad es que yo creo que si también hubieran querido quedarse, ella o otras personas, pues lo hubieran hecho, porque al final yo no tenía problema de que se quedaran. El problema es que yo no tenía para pagarles en ese momento, ¿no? Y cuando tuve para hacerlo, ya fue como, no, tú hiciste esto y me sentí así, yo lo entiendo. Pero probablemente entendí que aún no entendían lo que yo estaba pasando en ese momento. Y eso me dio muchas herramientas también para ir entendiendo a la gente que a veces nos llenamos en el ego de decir, a mí me pasa, me duele esto, y nos decimos, ajá, ¿y qué tal la estará pasando él? ¿O qué tal le estará pasando ella, no? Correcto. Entonces, empatía. Sí. Y justamente esas personas que estaban, en especial, ella argumentaba mucho que ella tenía mucha empatía, ¿no? Yo no lo sentí en ese momento así porque me sentí como muy frustrado en ese momento. Yo no tuve las herramientas para actuar adecuadamente, porque, te repito, yo pensaba en muchas cosas que era cómo voy a sacar esto adelante, porque al final no era nada más como esto es, ya estoy rentando una cosa que le debo a alguien, esto, muchas cosas, ¿no? Y entendí que no había esa empatía hacia mí, ¿no? Obviamente todas esas personas querían empatía hacia ellos,
pero también esa empatía se transformaba un poco en empatía económica, es decir, si ya Sí, no su hay... forma de leer empatía era páganos, Ajá. danos dinero, pero Ajá. ahorita no había dinero y además algunos de estos iban a ser socios. Sí, Tenían sí. que entender que tenían que aguantar, porque eso Sí. es lo que haces como socio. Sí, o sea, si eso. no estás dispuesto a aguantar vacas flacas, no es para ti, ni ser socio ni emprender. Sí, y entendí esa parte, ¿no? Después supe que no era correcto el también cómo actué yo, pero también entendí que fue parte de un momento, ¿no? De un momento en donde uno se siente en el hoyo total y pues no creo que nadie estando en el hoyo sepa exactamente cómo actuar, ¿no? Entonces aprendí eso mucho Pero después. ahí es cuando sale tu verdadero carácter, cuando estás en un periodo oscuro, cuando estás en un periodo difícil. Sí, y entendí y al final eso me hizo echar adelante el restaurante y hoy el restaurante va bien y es lo Qué que bueno. es por lo que se pasó. O sea, creo que también agradezco, o sea, creo que sin esas partes nunca hubiera funcionado y créeme que todas esas personas que estuvieron, tanto ella como el otro socio, son dos personas que yo admiro muchísimo porque el trabajo que saben hacer lo hacen perfecto. Yo de ellos, o sea, su trabajo es increíble. De verdad, por algo yo también los quería como en el equipo, porque su trabajo es increíble. Pero yo entiendo que la cuestión de a dónde nos dirigimos cada uno, esa es la que no entablaba. Y ya no podía hacer yo más por eso, porque mi dirección era otra, ¿no? De acuerdo. Dirección que hoy, cada vez que entra alguien a cultivo, como La parte del planteas. equipo, la planteo. Y es así. Y quien quiere estar es por ahí. Cris, vamos a hacer un par de preguntas de cierre. Sí. ¿Tienes libros o podcasts que quieras recomendar y que hayan cambiado ciertos temas positivos hacia tu vida? Sí, creo que principalmente libros. Ok. Hay uno en especial. Es muy político el libro, Ujú. pero, o sea, es más dirigido para la cuestión política, pero creo que es uno que si lo entiendes correctamente y lo aplicas a nivel empresarial y a nivel de vida, también es una forma más un poco a nivel empresarial que ayuda bastante, que se llama El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Creo que es uno de los libros que creo que habla más de política, pero si uno lo intenta reinterpretar como empresarial, es funcional, creo que en todo lo que dice, ¿no? Porque al final no solo pasa en la política, pasa en un negocio, pasa en una empresa, pasa en todo, ¿no? Y creo Es que naturaleza humana. Sí, y es parte de eso, ¿no? Creo que es algo muy importante tener conciencia de que existe un mundo no visto o no dictaminado, pero que existe. Y a pesar de que fue escrito hace muchos años, creo que hoy se puede seguir aplicando sin ningún problema. Creo que sería el principal. Y digo, yo me dedico a leer puros libros de gastronomía, entonces eso es lo que me gusta. En general leo también muchos libros de filosofía y creo que esos son los que recomendaría yo. O sea, me gusta mucho la historia filosófica y creo que también aprender de eso genera como una concepción diferente a cómo reinterpretamos el mundo. Claro, siendo muy conscientes de que el mundo visto desde ese entonces no es el mundo visto desde ahora, pero sí muchas reflexiones de ese entonces pueden ser aplicadas ahora. ¿Qué filosofía lees? En general, no como una en específica, pero me gusta mucho leer a los filósofos, como a Aristóteles, a todos ellos, ¿no? O sea, voy leyendo a todo lo que van procesando, la historia de cómo comienza la filosofía con el poema de Hesiodo. O sea, según narra la filosofía, que con el poema de Hesiodo empieza a cuestionarse todo. Con eso me gusta mucho, o sea, entender desde dónde provienen las preguntas humanas, ¿no? Y un libro de filosofía, no recuerdo cuál, decía que los niños son los más grandes filósofos, porque ellos están preguntando todo. El problema es que nosotros como sociedad los detenemos y les decimos, tú no preguntes, es esto y ya. Y ellos buscan Te quedas dentro respuestas. de la Matrix sin Sí. cambiar nada. Y ellos buscan respuestas porque literal quieren respuestas de por qué pasa eso. Entonces decía que los niños son los más grandes filósofos y creo que sí. Si nosotros nos volviéramos un poco con niños y nos pusiéramos a preguntarnos todo, tal vez entenderíamos diferentes las cosas. Ajá. Imagínate que puedes hacer un post en Facebook, en Twitter, que ahora es X, o un video, y
y le va a llegar al 100% de los empresarios mexicanos y latinoamericanos. ¿Qué les dirías en un mensaje corto? Parte del cambio social que exista es un granito de arena por cada empresa. Cada empresa aporta un cambio social, a bien o a mal. Entonces, sí. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias a ti. Por estar. Si la gente quiere saber más de ti o de Cultivo, ¿dónde te encuentran? Nos pueden encontrar en Cultivo en Instagram y en Facebook como Cultivo Rest. Y a mí en Instagram como Chris Marín con CH. Y ahí estamos subiendo cositas de pura gastronomía. Buenísimo. Muchas gracias, Chris, No, por gracias estar. a ti. Gracias.